Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría teneros aquí hoy. Como siempre, me he preparado un vídeo que sé que os va a encantar, porque, bueno, es un tema que ha estado en boca de todos durante mucho tiempo, que ha generado muchísima especulación, estoy segura, que muchos de vosotros estáis deseando saber más. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Hande y Kerem, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air. ¿Recordáis? Ese romance de ensueño que nos hizo suspirar a todos. Pero, como bien sabéis, la realidad a veces es bien distinta de la ficción. Y es que, ¿qué pasó realmente con Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Por qué decidieron poner fin a su relación? ¿Qué hay de cierto en todo lo que se ha dicho y escrito al respecto? Si sois nuevos por aquí, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de mis vídeos. Aquí hablamos de vuestras series y celebridades favoritas, analizamos la actualidad del mundo del entretenimiento, por supuesto, cotilleamos un poquito sobre las vidas de las estrellas. Así que, si os gusta el salseo, este es vuestro canal. Suscribíos y no os arrepentiréis, os lo aseguro. Ahora sí. Sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el misterio Hande y Kerem. Su relación, como todos sabéis, comenzó durante el rodaje de Love is in the Air. La química entre ellos era simplemente innegable, y rápidamente se convirtió en un secreto a voces que la pantalla no era el único lugar donde saltaban chispas. Los rumores se multiplicaron, las fotos aparecieron y el mundo entero se enamoró de esta pareja. Eran guapos, exitosos, y parecían perfectos el uno para el otro. Su relación, al principio, se caracterizó por la discreción, pero también por una cercanía muy palpable con sus fans. Publicaban fotos juntos, se dedicaban bonitos mensajes en las redes sociales, y siempre que podían, demostraban su amor en público. Todo parecía sacado de un cuento de hadas. Y es que, amigos, los cuentos de hadas a veces, tristemente, tienen finales agridulces. Tras 2 años de relación, Hande y Kerem sorprendieron a todos, absolutamente a todos, anunciando su separación. La noticia cayó como un auténtico jarro de agua fría para sus seguidores, quienes no podían creerlo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? Las especulaciones comenzaron a circular inmediatamente, como un virus que se propagaba a una velocidad vertiginosa. Los medios de comunicación, como suele ser habitual en estos casos, se lanzaron a la caza de la primicia, de la verdad. Comenzaron a surgir rumores y teorías de todo tipo, algunas más descabelladas que otras. Algunas fuentes apuntaban a diferencias irreconciliables de carácter, otros hablaban de una supuesta infidelidad, y algunos incluso llegaron a sugerir que la relación había terminado debido a presiones externas, como los compromisos profesionales de ambos actores y, por supuesto, la abrumadora atención mediática que recibían. Durante semanas, la prensa turca, y por extensión, los medios internacionales, se llenaron de noticias sobre la separación de Hande y Kerem. Algunos medios afirmaban tener información privilegiada sobre los motivos de la ruptura, mientras que otros, siendo honestos, se limitaban a especular y a rellenar con conjeturas, alimentando la curiosidad insaciable de los fans y del público en general. En medio de todo este ruido mediático, ni Hande ni Kerem hicieron ninguna declaración oficial. Ambos mantuvieron un silencio absoluto, hermético, lo que, lógicamente, alimentó aún más la curiosidad, la especulación y la imaginación. Esta falta de declaraciones por parte de los protagonistas solo intensificó el misterio y la intriga. Era evidente que algo había sucedido entre ellos, pero nadie sabía con certeza qué. Los fans, ansiosos por conocer la verdad, recurrieron a las redes sociales, donde analizaban cada publicación, cada like, cada gesto de ambos actores en busca de pistas, de pequeñas migajas de información que pudieran revelar la verdad. Fue una auténtica locura, una obsesión colectiva. Se escudriñaban sus perfiles, se analizaban sus fotos antiguas, se comparaban sus declaraciones,
todo en busca de una respuesta. Después de meses de silencio, y a pesar de los numerosos rumores que circulaban, algunas pistas comenzaron a surgir, como pequeñas luces en la oscuridad. Aunque Andy y Kerem nunca hablaron abiertamente sobre los motivos de su ruptura, algunas entrevistas, algunas declaraciones indirectas, y, sobre todo, el lenguaje no verbal, empezaron a arrojar algo de luz sobre lo que realmente había sucedido, sobre las posibles causas de su separación. Una de las teorías más recurrentes y con mayor credibilidad, una que ha sido repetida hasta la saciedad, es que las agendas apretadas, la distancia y los compromisos profesionales jugaron un papel crucial en la separación. Tanto Andy como Kerem tenían compromisos profesionales que les impedían pasar tiempo juntos. Ella, embarcada en nuevos proyectos, en nuevas series, en nuevas campañas publicitarias, y él, con su carrera internacional en constante ascenso, con nuevos rodajes, con nuevas oportunidades, se vieron obligados a pasar largas temporadas separados. Esta situación, combinada con la presión mediática constante y las expectativas desmesuradas de sus fans, pudo haber desgastado la relación, enfriando poco a poco la llama del amor. La distancia, dicen, es el olvido. Y en este caso, la distancia y la falta de tiempo pudieron ser el principio del fin. Otra posible causa de la ruptura, y esta es una de las que más se menciona y se debate, es la incompatibilidad de caracteres. Aunque parecían perfectos el uno para el otro, aunque su química en pantalla era innegable, la realidad es que Andy y Kerem son personas muy diferentes, con personalidades distintas y formas de ver la vida que, a la larga, podrían haber resultado incompatibles. Andy, con su personalidad más reservada, más introvertida, más centrada en su carrera y en su bienestar personal, y Kerem, con su carácter más extrovertido, más aventurero, más impulsivo y con una necesidad constante de nuevas experiencias, podrían haber tenido dificultades para compaginar sus vidas, sus ambiciones y, sobre todo, sus ritmos de vida. Lo que al principio atrae, a veces, con el tiempo, termina por distanciar. Pero, además de las teorías sobre las diferencias de carácter y la falta de tiempo, también se especuló, con una insistencia notable, con la posibilidad de terceras personas. Aunque nunca se confirmó, aunque nunca hubo pruebas concretas, algunos medios insinuaron que podrían haber existido infidelidades, o al menos, coqueteos con otras personas. Estas afirmaciones, claro está, siempre se mantuvieron en el terreno de la especulación, como tales, carecieron de cualquier base sólida. Sin embargo, el morbo, el sensacionalismo y la sed de noticias jugaron su papel, y estas insinuaciones alimentaron la intriga y el debate. Es importante recordar, amigos, que, aunque los medios de comunicación a veces intentan simplificar las cosas, las relaciones humanas son complejas, llenas de matices, de secretos y de circunstancias difíciles de predecir. Es muy probable que la ruptura de Andy y Kerem se debiera a una combinación de factores, y no a una única causa. La falta de tiempo, las diferencias de carácter, la presión mediática, las expectativas de sus fans y, ¿por qué no?, las propias inseguridades de cada uno, pudieron haber influido en su decisión, en ese punto de inflexión que marcó el final de su relación. En los meses posteriores a la separación, tanto Andy como Kerem continuaron con sus vidas y sus carreras profesionales. Andy, por su parte, protagonizó nuevos proyectos, incluyendo importantes campañas publicitarias, series de televisión exitosas y, en general, continuó consolidando su posición como una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía y del mundo. Siempre se mantuvo fiel a su discreción, a su privacidad, y evitó hablar públicamente sobre su relación con Kerem, demostrando una madurez y una elegancia dignas de admirar. Kerem, por su parte, también siguió adelante con su carrera. Incursionó en proyectos internacionales, consolidando su presencia en el mercado global, y mantuvo su estilo de vida aventurero, extrovertido y siempre abierto a nuevas experiencias. En algunas entrevistas, Kerem mencionó la importancia de la honestidad, del respeto y de la autenticidad en las relaciones, pero nunca hizo referencia directa a su relación con Andy,
respetando su privacidad y la de ella. Ambos, cada uno por su lado, demostraron ser profesionales, talentosos y, sobre todo, personas capaces de afrontar los desafíos de la vida, de aprender de sus errores y de seguir adelante con la frente en alto. Demostraron que, a pesar del dolor, a pesar de la decepción, la vida continúa y que hay que seguir adelante. Aunque ya ha pasado tiempo desde su separación, el interés por Hande y Kerem sigue latente, vivo, presente. Muchos fans, muchísimos, aún esperan una reconciliación, un reencuentro, aunque, seamos realistas, esto parezca poco probable, aunque el tiempo y las circunstancias jueguen en contra de esta posibilidad. La realidad es que, a pesar de la tristeza que pueda generar su separación, es importante respetar la decisión de ambos actores y desearles lo mejor en sus futuros proyectos y en sus futuras relaciones personales. En la actualidad, ambos han rehecho sus vidas, han encontrado nuevos caminos y, sobre todo, han aprendido a convivir con el pasado. Hande parece estar disfrutando de un nuevo amor, de una nueva etapa en su vida, y Kerem, aunque se le ha relacionado con varias mujeres, parece centrado en su carrera, en sus proyectos y, sobre todo, en su propio bienestar, en su crecimiento personal. Es importante recordar, y esto es fundamental, que son personas con sus propias vidas privadas, con sus propias decisiones, por lo tanto, debemos respetar su privacidad y su derecho a vivir sus vidas como mejor les parezca. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué podemos sacar en claro de esta historia? La verdad, amigos, es que nunca sabremos con certeza qué pasó realmente entre Hande y Kerem. Es posible que, incluso, ni ellos mismos tengan todas las respuestas, que la memoria juegue malas pasadas y que el tiempo distorsione los recuerdos. Las relaciones son complejas, son como un laberinto, y muchas veces, los motivos de una ruptura son multifactoriales, son difíciles de desentrañar, de analizar y de comprender en su totalidad. Lo que sí es seguro, y esto es innegable, es que ambos dejaron una huella imborrable en la televisión, en el corazón de sus fans y, ¿por qué no?, en la historia del entretenimiento turco. Su historia de amor, aunque con un final agridulce, nos demostró que la magia, que el amor, puede existir, aunque sea por un tiempo limitado, aunque sea solo un instante. Y es que, al final, lo importante no es el final, sino el camino recorrido, las experiencias vividas y el aprendizaje obtenido. La historia de Hande y Kerem, con sus luces y sus sombras, nos enseñó que el amor puede ser efímero, pero que siempre dejará una marca en nuestras vidas. Así que, en resumen, la ruptura de Hande y Kerem fue un cúmulo de factores, agendas apretadas, diferencias de carácter, la presión mediática, las expectativas de los fans y, por supuesto, las circunstancias propias de la vida. No hay una única respuesta, no hay una verdad absoluta, y la verdad completa quizás nunca la sepamos del todo. Lo importante, lo que debemos recordar, es que fueron una pareja que nos enamoró, que nos hizo soñar y que, a pesar de todo, nos dejaron un bonito recuerdo, una historia que contar y un legado que perdurará en el tiempo. Y ahora, para ampliar un poco más el panorama, me gustaría analizar algunos aspectos adicionales que, aunque no son determinantes, sí contribuyeron a la complejidad de la situación. Asterisco asterisco la presión mediática y las redes sociales, un doble filo asterisco asterisco. Como ya mencionamos, la presión mediática jugó un papel importante en la vida de Hande y Kerem. La fama, la atención constante de los medios, las entrevistas, las portadas de revistas, todo esto puede ser abrumador, especialmente para una pareja joven y que se encuentra en el ojo público. La exposición constante, la invasión a su privacidad, las especulaciones y los rumores, todo esto puede generar estrés, tensión y, en última instancia, afectar la relación. Además, el auge de las redes sociales añadió una capa adicional de complejidad. Los fans, a través de plataformas como Instagram y Twitter, tenían acceso directo a la vida de Hande y Kerem. Analizaban cada foto, cada like, cada comentario en busca de señales, de pistas sobre su relación. Esta obsesión, a veces,
rozaba la intrusión, y la presión de mantener una imagen perfecta en las redes sociales pudo haber añadido una carga extra a la relación. Los proyectos profesionales, un camino separado. Es importante destacar que, además de Love is in the Air, tanto Hande como Kerem tenían proyectos individuales que los mantenían ocupados. Hande protagonizó otras series, participó en campañas publicitarias y se convirtió en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Kerem, por su parte, exploró oportunidades en el cine, en producciones internacionales y consolidó su carrera como actor y modelo. Estas ambiciones profesionales, aunque legítimas, también contribuyeron a la distancia física y a la falta de tiempo que experimentaron como pareja. La importancia del apoyo familiar y de amigos. En momentos de crisis, el apoyo de la familia y de los amigos es fundamental. Es probable que tanto Hande como Kerem contaran con el apoyo de sus seres queridos durante el proceso de separación. Sin embargo, la presión mediática y la exposición pública dificultaron, en muchos casos, que pudieran buscar refugio en la intimidad y en la tranquilidad de sus círculos más cercanos. El futuro, ¿qué les depara? A pesar de la separación, tanto Hande como Kerem han demostrado ser personas resilientes y profesionales. Han seguido adelante con sus carreras, han explorado nuevas oportunidades y han aprendido a vivir con el pasado. Aunque es poco probable que vuelvan a estar juntos, es importante desearles lo mejor en sus futuros proyectos y en sus relaciones personales. El legado de Love is in the Air, un recuerdo inolvidable. Más allá de la separación, Love is in the Air sigue siendo un éxito rotundo. La serie ha sido emitida en numerosos países y ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre Hande y Kerem, la historia de amor, los paisajes, la música, todo esto contribuyó al éxito de la serie y a que se convirtiera en un fenómeno cultural. Un análisis más profundo de los rumores. Es fundamental abordar con cautela los rumores que han circulado sobre la separación de Hande y Kerem. Si bien es cierto que algunos medios afirmaron tener información privilegiada, la mayoría de estas afirmaciones carecían de pruebas concretas y se basaban en especulaciones. Es importante recordar que, en el mundo del entretenimiento, los rumores y las noticias sensacionalistas a menudo se utilizan para generar atención, por lo tanto, deben ser tomados con reservas. La importancia de la privacidad. Uno de los aspectos más destacados de la separación de Hande y Kerem es su respeto por la privacidad. Ambos actores evitaron hacer declaraciones públicas sobre los motivos de su ruptura, y se centraron en seguir adelante con sus vidas y carreras. Esta actitud demuestra una madurez y una profesionalidad que merecen ser reconocidas. ¿Qué podemos aprender de esta historia? La historia de Hande y Kerem nos enseña varias lecciones valiosas. En primer lugar, nos recuerda que las relaciones humanas son complejas y que no existe una fórmula mágica para el éxito. En segundo lugar, nos muestra la importancia de la comunicación, del respeto y de la comprensión en cualquier relación. Y, en tercer lugar, nos invita a reflexionar sobre el impacto de la fama, de la presión mediática y de las redes sociales en la vida de las personas. La evolución de Hande Erçel y Kerem Bürsin después de la separación. Hande Erçel. Éxito profesional. Hande ha continuado su exitosa carrera como actriz, protagonizando series de televisión y participando en campañas publicitarias importantes. Su talento y carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía y a nivel internacional. Crecimiento personal. Hande ha demostrado una gran madurez y ha sabido mantener la calma y la privacidad ante la presión mediática. Se ha enfocado en su bienestar personal,
en su desarrollo como actriz y en su relación con sus seres queridos. Vida amorosa actual Ande ha sido relacionada sentimentalmente con otras personas, incluyendo a Akan Saban, con quien actualmente mantiene una relación. Imagen pública Ande ha mantenido una imagen pública positiva y profesional, enfocándose en su trabajo y en sus proyectos personales. Kerem Bürsin éxito profesional Kerem ha continuado su carrera como actor, incursionando en proyectos internacionales y consolidando su presencia en el mercado global. Su talento y versatilidad le han permitido asumir roles diversos y desafiantes. Crecimiento personal Kerem ha demostrado ser una persona aventurera y extrovertida, pero también reflexiva y comprometida con su bienestar personal. Ha participado en proyectos sociales y ha hablado abiertamente sobre temas importantes. Vida amorosa actual Kerem ha sido relacionado sentimentalmente con varias mujeres, pero no ha confirmado ninguna relación formal. Imagen pública Kerem ha mantenido una imagen pública activa, compartiendo sus experiencias y opiniones en redes sociales. En resumen La separación de Ande y Kerem fue un evento que generó mucha atención mediática y especulación. Aunque los motivos exactos de la ruptura nunca se han revelado por completo, se cree que la falta de tiempo, las diferencias de carácter y la presión mediática fueron factores importantes. Ambos actores han seguido adelante con sus vidas y carreras, demostrando madurez y profesionalismo. La historia de Ande y Kerem nos recuerda la complejidad de las relaciones humanas y el impacto de la fama en la vida de las personas. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo os haya resultado interesante, completo y que hayáis aprendido algo nuevo. Como siempre, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Creéis que algún día Ande y Kerem hablarán abiertamente sobre su relación? ¿Qué fue lo que más os impactó de su historia? ¿Os gustaría verlos juntos en algún proyecto en el futuro? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber vuestra opinión. No dudéis en compartir vuestras teorías y vuestras expectativas. Y por supuesto, no olvidéis darle un buen like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestro apoyo y por vuestra compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta pronto.